Atención, ¿te inscribiste para obtener tu certificación como operador del Sistema Nacional de Contratación Pública? Consulta la fecha y hora de tu examen de forma rápida y oportuna. Ingresa a www.cercop.gov.es, sección Capacitaciones, y sigue el submenú Horarios para el examen. Tu usuario y contraseña es tu cédula. Cambia la contraseña según las indicaciones. Recuerda, el enlace se actualiza todos los viernes a partir de las 17 horas. Buenos días, estimados participantes. En nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación. El día de hoy, junto con nuestro tutor Luis Sánchez, estaremos revisando lo referente, sí, a licitación de bienes y servicios. Cabe mencionar que las preguntas que sean referente al tema de revisión del día de hoy las pueden hacer mediante el chat. Bien. Para dar inicio, le cedemos la palabra a nuestro tutor. Buenos días y bienvenido, estimado Luis. ¿Qué tal, compañera? Muy buenos días con todos los que están presentes en la sala de capacitación. Eh, si no hay ningún otro video que podemos empezar la capacitación. Sí, podemos dar inicio, estimado Luis. Solamente me ayudas confirmando si pueden ver en este caso ya la presentación en la pantalla. Sí, estamos revisando la diapositiva. Perfecto. Una vez más les damos la cordial bienvenida. Vamos a empezar con esta capacitación que en este día nos vamos a dar sobre licitación de bienes y servicios. Nuevamente, el objetivo que tiene el CERCOP dentro de sus principios está capacitar tanto a entidades como a proveedores y a la ciudadanía en general referente a todos los procesos de contratación y toda la información referente a la compra pública. En ese sentido, el objetivo de esta capacitación es dar a conocer mayor información para la mayor concurrencia y mayor participación por parte de proveedores y conocimiento de manejo de la herramienta para parte de las entidades y asimismo para la ciudadanía en general para que en caso de que deseen participar en este tipo de procedimientos o en cualquiera de los procedimientos, tengan la opción de poder llevar una capacitación y un conocimiento general de la herramienta. Es importante indicarles que todas las capacitaciones que da el Servicio Nacional de Contratación Pública están disponibles, son acerca de diferentes temas. Pues les repito, en este día nos toca ver licitación de bienes y servicios. Vamos a empezar con el tema del procedimiento. El que nos acoge este día es el proceso de licitación. Es importante indicarles que, bueno, durante estos meses que ha existido cambios en la normativa, el CERCOP todavía se encuentra en un proceso de transición eh, referente a este tema. Entonces, actualmente vamos a ver unos temas un poco de manera general, justamente esperando eh, las reformas que se puedan dar al reglamento. Con fecha 7 de octubre me parece que se realizó una reforma a la ley y dentro de unas transitorias que existen dentro de esa reforma, al CERCOP le dan un plazo establecido para que emita una reforma al reglamento que al momento nos encontramos trabajando en eso. Esperamos que en los próximos días salga, por eso lo vamos a ver un poquito de manera general en ciertos puntos que podrían verse afectados por el cambio en esta norma. Entonces, empezando con la capacitación, eh, el flujograma de los procedimientos de contratación establecen montos para cada uno de los procesos, ¿no? Todos sabemos que la primera opción de compra que tiene la entidad contratante es a través del catálogo electrónico, es una compra obligatoria. Es decir, que lo primero que las entidades tendrían que ver es que si el bien o servicio que desean adquirir, en este caso, se encuentra catalogado. De ser así, en este caso, la primera opción de manera obligatoria es la adquisición a través del catálogo electrónico. Entonces, siguiendo con el flujograma, eh, nos da un monto establecido, que a la fecha es para ínfimas cuantías, en el caso de que el producto no esté catalogado, es un monto referencial hasta $10,000. Es decir, si lo que yo voy a adquirir está dentro de este rango de fechas, es decir, de 0, 1 a $10,000, yo tengo la opción de realizar un procedimiento de ínfima cuantía. Si este monto excede los $10,000, la herramienta a mí me permite, por montos, escoger un procedimiento de subasta electrónica y un proceso de licitación, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ¿cuál sería la diferencia que nosotros como entidad deberíamos tomar en cuenta para diferenciar entre un proceso de subasta inversa y un proceso de licitación? Básicamente es que el proceso de subasta inversa, que es un proceso dinámico, está destinado
justamente a la concurrencia y por tener mayor concurrencia, se establece un mejor precio. Es decir, la motivación mía como entidad para elegir una subasta inversa va a ser netamente el mejor precio. De hecho, la subasta dentro de sus etapas tiene la etapa de puja, donde todos los oferentes que lleguen a esa etapa realizan una etapa de puja hacia la baja. De esta manera el sistema escoge el mejor precio. En cambio, en la licitación yo puedo tomar más consideraciones a cargo del proceso. En este caso podría considerar, aparte de las características técnicas, calidades. Aparte de eso podría también establecer algunos plus que me permitan a mí seleccionar dentro de todas las ofertas registradas, no necesariamente la más económica, sino la que al final del día va a llevar a la entidad a hacer un proceso más eficaz y más eficiente. Recordemos también que en la norma se sustituyó la palabra homologado por estandarizado, ¿no? Entonces, los bienes y servicios estandarizados que pueden variar en su diseño o descripción comparten características técnicas, desempeño, calidades similares, lo que permite adquirirlo bajo condiciones homogéneas, ¿no? Eh, es muy importante indicar que estas preferencias adicionales que pudieran tener los proveedores no pueden ser restrictivas. Igual un poco más adelante vamos a estar ahondando en el tema de las especificaciones técnicas o términos de referencia de ser el caso. Este proceso, al igual que todos o la mayoría de los procesos que están dentro del portal de compras públicas, tienen 4 fases, ¿no? Tienen una fase preparatoria. Esta fase preparatoria eh, es muy importante para las entidades contratantes porque en ella, aparte que se definen las reglas del juego para la parte contractual, definen la posible continuidad o no del proceso. Una inobservancia de estas normas, una falta de claridad podría hacer que nuestro proceso en la fase precontractual se nos caiga, se declare desierto simplemente por la omisión o poner no de manera clara las reglas de participación, ¿no? La fase preparatoria, en este caso, empieza con el informe de necesidad, las proformas de cotización y presupuesto referencial, estudios, diseños y proyectos, los TDR o los ET, que son las especificaciones técnicas, la certificación del PAC, la certificación presupuestaria, los pliegos, la resolución de inicio. De ahí pasa una fase contractual. Esta fase contractual la tomamos ya desde el momento en que el proceso se publica. Bueno, como les indicaba, voy a repetir rápidamente para que puedan ver en la diapositiva, ¿no? La fase preparatoria, todo lo que se realiza antes de la publicación, que incluye estudios, diseños, TDRs, especificaciones técnicas, certificaciones de PAC, certificación de certificación de presupuesto, perdón, pliego y en la resolución de inicio, ¿no? La fase contractual, como les decía, todo lo que la entidad sube, en esta fase intervienen tanto entidad como proveedor. De hecho, el proveedor solamente interviene dentro de esta etapa en el proceso de licitación a través de la entrega de ofertas y, bueno, en la parte de preguntas y respuestas, pero generalmente o mayormente en este caso interviene la entidad contratante a través de los actos que realiza de contestación de preguntas, declaración, de revisión. Recordemos también que en el proceso de licitación consta de 2 partes, en este caso, la revisión del cumple o no cumple y posterior calificación de los oferentes, ¿no? La fase precontractual se subdivide en este caso en la suscripción de contrato y la tercera fase, que es la fase contractual, empieza una vez firmado el contrato y es donde se adquieren compromisos y obligaciones de parte y parte, tanto entidad contratante como proveedores, se sujetan a cumplir con las especificaciones que, vuelvo y repito, tienen que estar claras dentro de la fase preparatoria porque son las reglas del juego con las cuales va a proceder de manera exitosa la fase contractual. Y como último paso, la fase de evaluación, en este caso, que son básicamente entes de control, llámese Procuraduría, llámese Contraloría, en este caso, que entran a revisar la totalidad del proceso. Entrando un poquito más ya en detalle, dentro de la fase preparatoria de la necesidad de la planificación, este punto de aquí es muy importante. Estamos ya a finales, bueno, mediados de octubre, en este caso, ya casi finalizando octubre, ya entidades podrían estar realizando los estudios, las mesas técnicas con las diferentes áreas para determinar
la planificación del 2026 en este caso. Les digo esto, ¿por qué? Porque recordemos también que de acuerdo a la norma, la entidad contratante tiene solamente los 15 primeros días del mes de enero del 2026 para poder publicar su información. Entonces es importante que las entidades desde ya pueden ir a empezar a trabajar con eso para que cuando se esté cerca del plazo no tengan inconvenientes con la subida y obviamente esto le genere algún tipo de observación por parte de un ente de control al no haberla subido en el tiempo establecido, que les repito, es del 1 al 15 de cada año. ¿Ya? En este caso, las planificaciones, ¿cómo empiezan? Recuerden que todas las entidades contratantes, en este caso, ¿cuál es el objetivo de ellas? En este caso, es cumplir y satisfacer objetivos y metas de las demandas institucionales. Entonces, la buena planificación de este punto del PAC, de los objetivos aquí, les va a dar más adelante una buena satisfacción por parte de ese usuario final, que en algunos de los casos de la mayoría de las entidades contratantes es el ciudadano en general, ¿no? Todos nos vemos beneficiados en este caso cuando una entidad contratante da buenos resultados en base a una buena planificación y a llevar acorde cada uno de los pasos para cumplir con esa planificación. ¿Ya? Eh, También es importante indicarles que si bien es cierto, ustedes como entidad contratante tienen del 1 al 15 para publicar su información, esta información del PAC puede ser modificada debidamente con una resolución motivada. Y ustedes la pueden modificar a las veces que ustedes lo consideren necesario, siempre y cuando tengan una justificación motivada a través de su máxima autoridad, ¿no? No existe un límite para la modificación, en este caso, del Plan Anual de Contrataciones PAC. Asimismo, la planificación en este caso, las contrataciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con anticipación suficiente y las cantidades apropiadas. De esto les hablaba yo cuando les decía planificación, ¿no? Ustedes como entidad contratante, ¿quién mejor que ustedes, mejor dicho, para saber qué es lo que realmente necesitan? Recuerden que hay muchos procesos que son bastante recurrentes, entonces ustedes ya deberían tener un poquito cronometrados sus tiempos y no generarlos de tal manera que algún retraso puede ocasionar alguna falta de algún bien o algún servicio por un descuido en una planificación. ¿Ya? Otro de los puntos que tienen que tener observación es que la ejecución de las compras programadas para el año se realizarán tomando en consideración el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente toma el trámite, ¿no? Esto va directamente relacionado con lo que les acabo de decir. No hagamos una planificación de compras públicas justamente cuando se me acaba el bien o el servicio, o no lo hagamos con el tiempo medido, hagámoslo con un tiempo de sobra que me permita a mí, en el caso de tener algún inconveniente dentro de la herramienta, algún inconveniente dentro del proceso, me permita solventarlo y al fin del día cumplir con mis tiempos establecidos y que no falte el bien o el servicio que yo proveo como entidad contratante. Otra de las cosas muy importantes y que va en revisión no solamente por el ente rector de las compras públicas, que es el CERCOP, sino también por la parte de los entes de control, es que todas las compras que se realicen por parte de las entidades tienen que limitarse directamente a sus competencias. ¿Por qué les decimos esto? Por ejemplo, mal haría, qué sé yo, el propio CERCOP en contratar algo para lo cual no está definido. El CERCOP, por ejemplo, no podría contratar, digamos que el CERCOP lance un proceso por adquisición de canastas por algún desastre natural. La, la potestad del CERCOP no es esa, no puede hacerlo. Entonces, esto es algo que sí es revisado por el ente de control y por los entes el ente rector, que es el propio CERCOP, ¿no? Entonces, evitemos sanciones, compremos dentro de los límites institucionales que nosotros tenemos y sustentémoslos de una manera clara y precisa, ¿no? La determinación de la necesidad. Esta necesidad, pues, les repito, como les acabé de decir en este momento, eh, está en función de los objetivos y de las metas institucionales, ¿no? La unidad requeriente incorporará un análisis de beneficio, eficiencia y efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional
que se plasmará en el informe de necesidad que será elaborado por la unidad requiriente. ¿Se acuerdan lo que les comenté al principio? ¿No? Esto es un trabajo de engranaje entre todas y cada una de las áreas que intervienen dentro de la compra pública. Mal haría una entidad de un área que requiere alguna planificación dentro del PAC en no colaborar con el área de compras públicas y no generar los informes pertinentes, ¿no? Recordemos que todos los informes que se elaboren dentro de un proceso de contratación pública forman parte de un expediente que al final del día puede ser revisado dentro de un examen especial por el ente de control, que podría ser la Contraloría General del Estado. En este sentido, ¿qué es lo que las entidades buscan con una determinación de una necesidad? Primero, ser eficaz. Segundo, ser eficiente. Y esto se traduce en cumplir las metas establecidas en los tiempos establecidos y con un ahorro al Estado, ¿no? Si bien es cierto, dentro de los procedimientos, muchas de las veces los resultados no son fácilmente medibles. La satisfacción de ese usuario final es la que determina, en este caso, si yo como entidad, a través de todos mis funcionarios, estoy cumpliendo con mi función de ser eficaz y de ser eficiente dentro de mi gestión. La parte de estudios, esta parte súper importante para las entidades contratantes, porque dentro de esta parte aquí es donde yo voy a determinar qué realmente es lo que quiero y cómo lo quiero, ¿no? La entidad contratante debe disponer de toda la documentación técnica y financiera necesaria, como estudios, diseños, planos, especificaciones, análisis de precios y presupuestos, debidamente aprobada y alineada con su plan anual de contratación. ¿Cómo se traduce esto? La entidad contratante, a través de sus diferentes áreas, al momento de presentar su necesidad, tienen que disponer o tienen que haber presentado toda la documentación técnica necesaria que avale ese requerimiento. La parte financiera, por el otro lado, debe acreditar que existan el presupuesto establecido para cumplir con eso de ahí. Se dan cuenta cómo esto de aquí es un engranaje. Si uno de los piñones no funciona o no está alineado con el otro, el proceso no va a continuar o puede ser que continúe en algún momento de la fase precontractual, el proceso se caiga por alguna deficiencia dentro de la fase preparatoria. Para ponérselas un poquito más en contexto, la fase preparatoria de todos los procesos de contratación, no solamente el de licitación, para mí representa casi el 70% de cumplimiento. Si yo hago una buena fase preparatoria, si hago una buena sesión de estudios, si hago un buen cálculo de presupuesto referencial, esto va a determinar el éxito de mi proceso. Va a determinar que cuando Contraloría venga a hacerme un examen especial o cuando el CERCOP como ente rector entre a hacer una revisión, no tengamos hallazgos y que mi proceso continúe de tal manera que pueda cumplir con los tiempos establecidos. El principio de calidad del objeto de contratación. Otra vez, los estudios previos deben garantizar que los productos contratados cumplan con estándares de calidad y satisfagan las necesidades de la entidad. Recordemos que las instituciones públicas estamos para dar un servicio, ¿ya? Muchas veces este servicio puede ser tangible o puede ser intangible, pero sin embargo, la satisfacción que existe por parte de la ciudadanía en general es fácilmente medible y, como les digo, habla mucho de la gestión de nosotros como funcionarios. Definición o validación del objeto de contratación. Bueno, otra vez aquí entra el tema de las justificaciones técnicas. Los términos de referencia deberán contener dentro del procedimiento, dentro de su expediente, toda la información referente a la necesidad de contratación, a las justificaciones técnicas, a las especificaciones del objeto que voy a adquirir o los términos de referencia del mismo. La relación, los componentes del objetivo de contratación deben guardar una relación o vinculación razonable acorde a las necesidades institucionales. Si ven como toda esta información está en base o gira en base a un mismo objetivo, ¿no? Lo que yo me dedico a hacer como institución tiene que estar relacionado directamente con el objeto de mi contratación pública y ese objeto de contratación pública tiene que estar soportado en las especificaciones o en la justificación técnica que me dio mi área requiriente, mi fase de previa de estudios, cualquiera que este sea, y va de la mano con lo que yo, como funcionario responsable de compras públicas, publique dentro de la información del portal, ¿no?
Otro de los puntos que es muy importante es la selección del CPC. En este caso, la elección del CPC, por la complejidad de los objetos de contratación, el CERCOP lo que ha hecho es, para proveedores, establecer que los CPC se generan a nivel de 5 dígitos. Entonces, existen CPC a nivel 5 que son para proveedores y para entidades con el objetivo de que ese proceso o ese objeto de proceso de contratación se acerque lo más posible a lo que yo necesito, ha definido que los CPC se puedan subdividir, en este caso, a nivel 9. Entonces, esta subdivisión que tienen solamente las entidades contratantes a nivel 9 hace que mi objeto de contratación debe y tiene que ser lo más parecido a lo que yo deseo contratar. No voy a, o difícilmente voy a encontrar un CPC que diga exactamente lo que quiero, pero sí voy a encontrar un CPC parecido a mi objeto de contratación y al desglosarlo cada vez más hasta el nivel 9, voy a determinar que ese CPC que yo elegí va a ser el más parecido o el más, el mejor definido para lo que yo quiero contratar como entidad pública. ¿Ya? Ahora, entrando un poquito más en materia, recordemos que para el caso de licitaciones de bienes y servicios existen especificaciones técnicas, en este caso para bienes, y existen términos de referencia para servicios, ¿no? Entonces, básicamente las especificaciones técnicas, la norma establece que deben basarse en normas técnicas nacionales o internacionales según lo aplicable, en este caso, según mi objeto, según lo que yo quiero contratar como entidad. El cumplimiento nacional, no se puede exigir que las especificaciones que sean inviables para la oferta nacional, salvo que justifique debidamente. Recuerde que toda ley tiene su excepción. Sin embargo, esta excepción tiene que estar bien fundamentada en el caso de ser requerida. Para los bienes, las especificaciones se basarán en sus propiedades de uso, características fundamentales, requisitos funcionales, considerando capacidad, calidad, rendimiento y sostenibilidad. Recordemos que existen criterios o principios que el CERCOP está aplicando y que esperamos que de acuerdo a la normativa transitoria se vayan empleando en el nuevo reglamento que saldrá en lo posterior. Para obras, en este caso, se detallarán los rubros y materiales según diseño y aspectos constructivos y el objeto de procedimiento, las especificaciones deberán estar relacionadas exclusivamente con los bienes o rubros de la obra y no con los proveedores, ¿no? ¿Se dan cuenta? A diferencia de la subasta, en este caso, donde yo no determino esto de aquí, en este proceso lo puedo hacer, en el proceso de licitación lo puedo hacer, ¿ya? Eso en cuanto a las especificaciones técnicas. En los términos de referencia, por otro lado, el enfoque de los procedimientos. El enfoque de necesidad de los objetivos de los TDR deben elaborarse en función de las necesidades concretas de la contratación, incluyendo criterios de sostenibilidad, funcionalidad y tecnología pertinente, ¿no? Vuelvo y repito, estamos nosotros en un periodo de transición, estamos mejorando continuamente la herramienta y estamos tratando de hacer que, de acuerdo a las directrices que nos han dado nuestras máximas autoridades a través de su ejecutivo, que la compra pública sea transparente, sea eficaz, sea eficiente. Basado en eso, la claridad y precisión deben evitar ambigüedades dentro de los procesos de contratación, ¿no? Esto es lo que les decía yo al principio, ¿no? Si yo en mi fase preparatoria pongo unos buenos términos de referencia que no se contradigan unos con otros, porque ha pasado, en realidad ha pasado donde en la parte superior yo digo que quiero A y en la parte inferior digo que quiero B, y esto genera alguna duda, genera ambigüedades dentro de los pliegos, dentro de los términos de referencia que yo voy a poner en mi contratación pública y van a terminar o pueden desembocar en el hecho de declaratoria de procedimiento de desierto. Entonces, ser claros, ser precisos. Recordemos también que hay elementos obligatorios en la contratación de servicios. Por ejemplo, es obligatorio incluir elementos claves como contexto del servicio, metas alcanzables, metodologías, recursos disponibles, entregables, cronogramas, equipo técnico y condiciones de pago, ¿no? Estos temas que ustedes ponen aquí donde el contexto, pues, del servicio, las metas, el alcance, tiene que estar soportado dentro del informe técnico del área requiriente, ¿no? Es importante indicar que todos estos procesos, todos estos
puntos en algún momento van a ser revisados, ya sea por parte de nosotros como CERCOP o por parte de algún ente de control, ¿no? Entonces, es importante que todo esto cuente dentro del expediente del proceso de contratación, ¿no? Dentro de su fase previa, y que a su vez recordemos también que dentro de la información relevante ustedes pueden y deben en este caso subir toda la información que consideren relevante y que esté a disposición, en este caso de la ciudadanía en general, para cualquier tipo de revisión. Como último, la relación directa de los servicios. Dice, los deberán concentrarse exclusivamente en los servicios objeto del procedimiento y no en consultores y proveedores, ¿no? En este caso, vuelvo a repito, es la diferencia que existe con la subasta inversa. Ya, aquí hay algo muy importante y que por las consultas que nosotros tenemos como institución a través de algunos de los canales que tenemos, existen varias dudas referente a este tema. ¿Cómo determinar un presupuesto referencial, ¿no? En este caso, para el proceso de licitación, tomando en cuenta que nosotros tenemos el producto de bienes y servicios, tenemos el de obras y tenemos el de consultorías en este caso, el estudio de mercado como tal lo aplicas para bienes y prestación de servicios. En una hora, por ejemplo, no aplicaría estudio de mercado, sino para los precios unitarios y los costos indirectos para la consultoría, que sabemos que se está haciendo a través de otro proceso. Entonces tendríamos tres: bienes, servicios y obras para licitación, ¿no? Obviamente, como les dije antes, toda regla tiene su excepción. En este caso, una de las reglas es que para la determinación de presupuesto referencial e inicio de la contratación se deberá incluir únicamente el costo del bien. ¿Por qué nosotros hicimos esto como CERCOP? Generalmente cuando contrataban algún bien tecnológico cuya entrega era única, por decirles, compré una computadora y no existe una entrega parcial, pero yo determinaba dentro del mismo que existía una revisión, una garantía que el proveedor debía darme por, no sé, 2 años, 3 años. El sistema lo que pide es que mientras no esté subida esta información, la entidad contratante no podía finalizar el proceso. Entonces, eso conllevaba que existieran procesos que, a pesar de que el bien ya estuviese entregado, no se podía finalizar el proceso hasta que se cumpla el tiempo de mantenimiento. Entonces, muchas veces los funcionarios cambiaban de área o ya salían de la institución. Entonces, esos procesos quedaban abiertos. Por eso, el CERCOP determinó en este caso que todos esos procesos se lleven de manera separada, y les recalca que debe incluir únicamente el costo del bien. Otra de las excepciones que existe es para los precios regulados, ¿no? En este caso, la norma establece que aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el gobierno nacional mediante decreto ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable para la metodología de determinación de presupuesto referencial, ¿no? Obviamente no voy a hacer un estudio de mercado de un precio que está fijado y el cual no puedo yo modificarlo, ¿no? Ahora, dentro de la parte de estudio de mercado para bienes y servicios, tenemos 5 puntos claves, ¿no? Analizar bien, análisis del bien y o servicio a ser contratado, ¿no? Bien, especificaciones técnicas, recordemos, servicio, términos de referencia, ¿no? Esa es básicamente la diferenciación que hacemos entre las ET y las TDR, ¿no? Punto 2. La revisión de los procesos de contratación pública realizados en los 2 últimos años. Recuerden que antes en la norma no estaba establecido antes, no le decía un tiempo. Sin embargo, se determinó dentro de las revisiones que ha hecho CERCOP que existe muchos procesos que, sobre todo después del tema de la pandemia, donde tuvimos costos o excesivamente altos o excesivamente bajos, distorsionaban la información que yo tenía de mi proceso actual. Entonces se optó por decirle que los procesos de contratación que podían ser revisados o relacionados para determinar ese estudio de mercado tendría que ser dentro de los 2 años anteriores a la necesidad, ¿no?
El tercer punto, puede hacer un análisis considerando sus particularidades, la naturaleza, ubicación y economía a escala. Esto también es muy importante. O sea, no sabemos como entidad contratante que no es lo mismo, por ejemplo, comprar en Pichincha que comprar en Galápagos. No hay, en Galápagos, por ejemplo, el costo es mucho más alto por el tema de movilización, por el tema de ir a entregar allá, de hacer un viaje por hacer un mantenimiento. Entonces, en ese sentido, no se podría hacer un estudio de mercado. Así el objeto de contratación que haya sido en Pichincha o que lo hayan llevado en Pichincha, sea igualito que el que está en Galápagos, no habría como hacer un estudio de mercado tomando en cuenta esos factores. Como punto 4, la variación de precios locales e importados según corresponda. Como punto 5, las entidades contratantes procurarán con al menos contar con al menos 3 proformas, ¿no? Esto es lo que determina. Ahora, el CERCOP como tal tiene habilitadas varias herramientas para que ustedes como entidad contratante puedan llevar a cabo un buen estudio de mercado. Podríamos decirles la calculadora de presupuesto referencial. Recordemos también que existe la búsqueda de procesos para, por el objeto de contratación, tratar de buscar un objeto similar y poder determinar ese estudio de mercado. Actualmente en la compra pública existen dos herramientas que son un poco generales, pero podrían ayudarles a ustedes como entidad a determinar o a buscar de manera más precisa algún objeto que son la herramienta de las compras, la compra pública en cifras, perdón, y también tenemos el tema de compras abiertas, ¿no? No sé si ustedes se familiaricen en este caso con estas herramientas. En todo caso, déjenme ver si puedo hacerles. Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para indicarles dónde ustedes pueden eh, verificar estas herramientas. ¿Ya? Esta es una página de un navegador normal. Siempre es importante indicarles que en este caso, las herramientas que yo les he mencionado no necesitan que usted ingrese con un usuario y una contraseña, porque también hemos recibido dentro de los canales de atención el hecho de que vienen funcionarios de parte del área requiriente y dicen, yo no puedo hacer o no puedo determinar algo si no tengo las herramientas. Muchas de las entidades no les dan acceso al portal de compras públicas, por eso se les indica estas herramientas a las cuales les voy a acceder aumento. No es necesario que usted tenga acceso al portal, no es necesario que usted tenga una clave, no es necesario que usted tenga un contraseña para esto, ¿no? Entonces, esta es la página principal del CERCOP. Importante decirle que si ustedes se van al navegador, si ustedes ponen, por ejemplo, CERCOP, les aparecen varios links. Entonces, la recomendación es digitar directamente www.cercop.gov.es y les voy a dar esta pantalla que está aquí, ¿no? Muchos de los links que están en Google no les llevan a esta página, sino que le llevan a una página donde usted necesariamente tiene que poner usuario y contraseña, ¿no? Entonces, con eso evitamos, ¿no? En la sección desplegable de servicios, usted tiene la opción herramientas de la contratación pública. No sé si me confirman si están viendo la pantalla. Sí, estimado Luis, estamos revisando esa pantalla. Perfecto, ¿no? Entonces, en la parte de herramientas de contratación pública, si ustedes se van hasta la sección baja, ustedes encuentran todas las herramientas, o por lo menos las principales, que le van a ayudar un montón en el tema de compras públicas. Por ejemplo, encuentran el ingreso al Sistema Oficial de Contratación Pública, al SOCE, encuentran el tema de catálogo electrónico, encuentran las versiones de facilitador módulo USHAI. Para los proveedores encuentran la opción clasificador central de productos, entre otros, ¿no? Denuncias, reclamos. Y en la parte de herramientas de consulta, por ejemplo, ustedes tienen la opción contratación pública en cifras, tienen la opción contrataciones abiertas. Estas dos herramientas, tanto la de contratación abierta como la de contratación en cifras, les pueden ayudar un poco de manera más general, más macro, por decirles de alguna manera, pero pueden filtrar usando cada uno de los filtros que está dentro de la herramienta
para llegar a determinar algún objeto y hacer una búsqueda un poco más específica a través de cualquiera de los otros canales. Asimismo, encuentran de este lado la calculadora de presupuesto referencial, que es la que les mencioné hace un minuto. En esta calculadora es importante indicarles que no es modificable el tema de las filas. Hay un número determinado y está fijo, no pueden modificarlo, ¿no? En el caso de que ustedes tengan, me parece que son 7 o 8 filas que les permite llenar. En este caso, si ustedes tienen más, podrían hacerlo en 2 partes, porque el sistema no les va a dejar agregar, ¿no? Justamente el bloqueo de esto aquí se hizo porque las entidades, con el fin de agregar más datos, ponían o agregaban filas y se perdía la información del cuadro o se dañaba la formulación del mismo y daba una información errónea. Entonces actualmente se encuentra bloqueado, pero sin embargo si ustedes tienen más podrían hacerlo quizás en 2 partes para poder darle un buen uso a la herramienta, ¿no? En búsqueda de procesos, si ustedes ya tienen el dato un poco más específico, si ustedes se van a la herramienta SOCE, esta herramienta en su parte derecha tienen la opción de procesos, ¿no? En esta acción ustedes pueden buscar por varios filtros. Puedes buscar por palabras clave, puedes buscar la entidad contratante, puedes buscarlo, puedes hacer filtro por el tipo de contratación, o si tienes el código del proceso, lo digitas directamente dentro del sistema. Importante indicarles, muchas de las veces tenemos entidades o funcionarios o los mismos proveedores que se acercan a las ventanillas diciéndole no encuentro o la herramienta no me permite buscar. Es importante indicarles a ustedes que esta herramienta está seteada únicamente para 6 meses. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, un proceso de contratación del año 2024 y no me modifican los rangos de fecha, el sistema no les va a buscar nada o les va a decir que el proceso no existe. Entonces, tomar en cuenta los 6 meses parametrados dentro de la herramienta para la búsqueda. Pues les repito, aquí no necesito yo un usuario, no necesito una contraseña y puedo determinar cualquier tipo de proceso para ver su información general, ¿no? Dentro del proceso yo voy a poder ver presupuesto, voy a poder ver información general que me sirve a mí para la determinación de esos estudios que yo requiero. Ahí estamos nuevamente en la presentación. ¿Me confirma, por favor, si estamos en la presentación otra vez? La parte de estudio de mercado. Sí, mi estimado Luis, estamos revisando esa diapositiva. Perfecto. Entonces continuamos con la presentación. Ya. Aquí viene un tema que ha sufrido la reforma, se lo agregó como principio antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, se mantuvo con la reforma que se hizo a la ley en este caso y va a estar mejor definido con el lanzamiento de la reforma al reglamento, que como les digo está dentro de las transitorias, donde el CERCOP me parece que le dan un tiempo de 45 días para la emisión del mismo. Entonces actualmente nos encontramos trabajando en el mismo. Sin embargo, les voy a hablar un poquito general sobre este tema. No vamos a andar mucho en el tema justamente porque eh, va a cambiar la normativa o el reglamento, en este caso referente a esto, lo vamos a poder encontrar un poquito más detallado y ya vamos a tener algo escrito. Sin embargo, hasta que no esté, le vamos a hablar un poco de manera general, ¿no? ¿Cuál es la definición en este caso de valor por dinero? Básicamente es el resultado de considerar eficacia, eficiencia, economía, competencia, sostenibilidad. Recordemos que todos estos aquí son principios que estaban establecidos por parte del CERCOP. Sin embargo, no había o no estaba tan claro el tema de cómo llevarlos a cabo. Los procesos de contratación deberán garantizar optimización de los recursos públicos, satisfacción adecuada de las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. Este punto, mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones, es lo que va a determinar la definición valor por dinero. ¿Ya? Voy a adelantarme aquí un poquito, después retrocedo. Este es un caso bastante didáctico, bastante práctico referente al tema de valor por dinero, ¿no? En el caso en que yo requiera contratar una impresora, por ejemplo, por darles un caso bastante puntual,
¿Cómo definiría yo como entidad contratante si efectivamente estoy realizando un buen análisis costo-beneficio? Porque no necesariamente voy a comprar mi impresora la más barata, sino que tengo que determinar como institución si realmente el menor costo me ofrece a mí un mejor servicio o me da un plus adicional a lo que estoy pidiendo. En este caso, el ejemplo es muy puntual. Tengo dos impresoras, lancé mi proceso por una impresora, tengo dos, en este caso, dos proformas o dos ofertas. Tengo la oferta A, donde el costo de la impresora es de $1,000 y donde la impresora B, el costo de la misma impresora es 1,500. Importante indicarles que aquí ambas cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, ¿no? Ambas cumplen. Entonces, ¿cómo determino yo realmente si ambas cumplen? ¿Cuál es el costo-beneficio para mi institución que le conviene? Si yo a esta impresora tengo que darle un mantenimiento y el proveedor A me dice que me da un mantenimiento trimestral a $300, recordemos que una de las especificaciones dentro de las normas indica que dentro de mi proceso solamente tiene que estar incluido el costo del bien, no del mantenimiento como tal, sino del bien. Entonces significa que al final del día yo voy a tener que volver a contratar un servicio de mantenimiento que me cuesta, en este caso, para la impresora, $300 de manera trimestral y el proveedor B de la oferta B me ofrece un mantenimiento semestral a $200. Ahora, yo podría decir, si ambas cumplen con las especificaciones técnicas, porque uno me lo hace trimestral y porque el otro me lo hace semestral. Ahí es donde viene el plus que puede darle el proveedor. Recordemos que las especificaciones técnicas son simplemente una base que el proveedor tiene que cumplir. Ahora, si el proveedor B a mí me dice que es un poquito más costosa porque se me ocurre, por darle un ejemplo, es resistente a salpicaduras, por darle un ejemplo. No sé mucho de impresoras, pero trato de ponerlo un poquito más didácticos. Digamos que esa impresora tiene garantías contra salpicaduras o es resistente a las salpicaduras. Eso le da ese plus adicional. Y como me ofrece este blindaje, en este caso, yo ya no tengo que hacer mi mantenimiento de manera trimestral, sino que lo voy a hacer de manera semestral. Entonces, realizando el análisis costo-beneficio, ¿qué es lo que me indica, no? El valor del bien que voy a adquirir, ¿ya? El valor del bien que voy a adquirir en este caso, a eso tengo que sumarle el mantenimiento, cuánto me cuesta el mantenimiento y cada cuánto lo hago. Entonces, nuevamente, en la oferta A, donde mi impresora vale $1,000 y la contraté por un plazo de mantenimiento de 4 años, la hace de manera trimestral, significa que yo tengo 4 mantenimientos en un año, es decir, multiplico 4 por 4, porque son 4 años por 4 trimestres en el año, por el costo, que es 300. En este caso, solamente el mantenimiento dentro del plazo establecido, a mí me da 4,800. Más los $1,000 que me costó el bien, solamente el bien, me da un costo total de 5,800. Sin embargo, el proveedor ve que aunque su costo era un poco más alto, $1,500, en el plazo establecido, al ya no ser un mantenimiento trimestral, sino semestral, solamente hago 2 en el año, no hago 4, hago 2 por el costo, que son $200, solamente en mantenimiento yo tengo $1,600, lo que me da un total de 1,600 más los 1,500, que es el costo del bien, un valor total de $3,100. Entonces, ese es mi análisis costo-beneficio. Yo pude haber comprado la impresora más barata, pero al final del mes, al final de la vida útil de la impresora como tal, voy a terminar gastando más por el mantenimiento. Esa es básicamente la figura general del tema costo-beneficio, valor por dinero, ¿ya? En este caso, la estandarización de los bienes y servicios, recuerden en el ejemplo que les puse, las especificaciones técnicas son simplemente una base, lo que implica que verificación de productos y servicios son comunes y fácilmente descriptibles analizando su adquisición en los últimos 5 años. La competencia en el mercado, confirmar que si existe un grupo suficiente de proveedores calificados que aseguren una competencia efectiva, y la evaluación de riesgos y atributos no monetarios.
¿ya? Determinar si deben priorizarse factores distintos al precio como calidad, sostenibilidad, innovación o desempeño, ya que el precio por sí solo no siempre representa el mejor valor, ¿no? Esto es lo que les acabo de decir básicamente en el ejemplo que les di un poquito más atrás. No siempre el precio va a determinar una contratación eficiente y eficaz para mí. Mi resultado al final del día va a determinarse cuando culmine el proceso de no solamente la adquisición, sino del mantenimiento. Entonces, si ustedes se fijan en el final del ejemplo práctico, mientras en uno en el plazo establecido yo pagar 5.800, en el B termino gastando 3.100 por el mismo producto en la misma cantidad de tiempo y con el mantenimiento establecido previamente. Ahora sí, dejando ya un poco de lado, vamos a entrar a la etapa precontractual de la licitación. Entonces, como les decía al principio, ¿no? Ya aquí ya culminó mi fase preparatoria, culminó mi etapa de preparación. Yo ya establecí aquí mis reglas del juego, ya puse claro todas las especificaciones que requiero, todos los términos de referencia en el caso de los servicios. Entonces, ahora sí, pasamos a la etapa ya un poco más administrativa, que es la subida dentro del portal de toda la información generada en mi fase previa, ¿no? Entonces empieza con la publicación en el portal, preguntas, respuestas y aclaraciones, la presentación de la oferta, la apertura de la oferta, la convalidación de errores, evaluación de ofertas y adjudicación, ¿no? Aquí está un poco más claro la película ya en la fase precontractual. Si ustedes se dan cuenta, dentro de todas estas 7 fases, en la única que interviene o en las 2 únicas que interviene el proveedor, en este caso sería la etapa de preguntas y respuestas y la presentación de ofertas, que es el segundo paso y el tercer paso, ¿no? Ahora, en los pasos, en los puntos donde interviene el proveedor y la entidad contratante, las preguntas y respuestas, esto es un tema bastante crítico, porque el hecho de no cumplir un cronograma por parte de la entidad o por parte de un proveedor, es decir, subir alguna información fuera de los tiempos establecidos, genera que el proceso se caiga. En el caso del proveedor, al no haber hecho, digamos que no presentó su oferta en el tiempo establecido, automáticamente queda descalificado. Entonces, para las entidades, en el caso de las entidades, en el caso de no contestar una de las preguntas de la misma manera, el proceso podría ser declarado desierto al no haberse cumplido con todos los pasos requeridos, ¿no? Otro tema que quiero decirles ahí a las entidades contratantes, la herramienta como tal está parametrizada en esta etapa, en la de preguntas y respuestas, para que por default solamente le aparezca en la visualización de 5 preguntas. Entonces, asegúrense de que no haya más de 5 preguntas. En el caso que haya, en la parte de abajo de su pantalla se le despliegan pestañas. Les hago esto de aquí porque sí recibimos bastantes no diría quejas, pero sí consultas referente a cuando no han visualizado que existe una segunda página, es decir, que no existieron 5, sino 6 preguntas. Esa sexta le aparece en la segunda viñeta, en la página número 2, y no la contestan. Entonces, importante indicarles estos que revisen esos puntos de entidades contratantes para que no se les pase el hecho de contestar la pregunta porque podría ser declarado desierto el proceso, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta ese punto. La presentación de oferta por parte de los proveedores, en este caso, al igual que el cumplimiento de todas las etapas del cronograma, tiene que ser establecido en el tiempo que se marcó dentro del cronograma. Todo lo que llegue fuera de ese tiempo no deberá ser considerado al no estar dentro del cronograma establecido, ¿no? La apertura de ofertas, la convalidación de errores, evaluación de ofertas y adjudicación, ¿ya? Ahora, algo que ustedes tienen que tener claro en el proceso para las licitaciones son las reglas de participación. Una pregunta muy común es el tema del patrimonio. Recuerden que actualmente en la normativa secundaria, dentro del anexo 9, me parece, dentro del anexo 9 está establecido
una tabla. No sé si alguno de ustedes tiene conocimiento de esta tabla. Voy a parar de compartir un ratito a ver si me descargo para que puedan visualizar. Un momento, por favor. Ya, no sé si estamos viendo la pantalla del cuadro. Sí, estamos viendo una tabla. Ya, correcto, sí, ya, sí, efectivamente, dentro de la normativa secundaria, el anexo número 9 establece varias causales y cómo determinar en este caso el patrimonio de las personas que vayan a participar dentro del proceso. No sé si, bueno, no la puedo hacer un poquito más grande, pero pueden buscarla en la parte de bibliotecas, en la normativa secundaria, en la hoja 166 que está ahí, ustedes pueden bajar esta información, ¿no? Entonces, básicamente, este cuadrito lo que me dice es cómo determinar ese patrimonio que tienen que presentar las ofertas. Entonces, básicamente lo que me da es una fracción básica, me da un exceso hasta, o sea, hasta los montos que puedo hacerlo, me da, y el monto que debo cumplir, un monto exigido obligatorio y un porcentaje del excedente de mi monto sobre el excedente máximo. No sé si estoy siendo claro. En todo caso, por darles un ejemplo, si mi monto, por ejemplo, es de $200,000, si se fijan en el lado de patrimonio, el monto es cero. ¿Por qué? Porque no excede estos $250,000. Pero si mi proceso es de 300,000, por ejemplo, ya excedió este valor de 250, entonces sobre ese excedente, si mi presupuesto es de 300,000 y mi monto básico es de 250, ese excedente, es decir, $50,000 por el 5% me da el valor que debe tener el patrimonio exigido sobre la fracción básica. Por ejemplo, si mi procedimiento es más alto, digamos que es de 3 millones, ¿ya? Está dentro de este rango de aquí, entre 1 millón de fracción básica y el exceso, 5,000, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que me dice nuevamente? El exceso de la fracción. Entonces, si mi proceso es de 3 millones, el excedente sería $2,000. Del $2,000, perdón, de 2 millones, por el 12,5% más este valor que ustedes tienen aquí como base. Eso sería el patrimonio que tiene que cumplir. ¿Ya? Y así se determina de cada uno de los valores. En caso de bienes y servicios, bueno, obras aplica lo de acá, pero en bienes y servicios, que es el tema que estamos viendo, es de esta manera, ¿no? Para hacerlo un poquito más didáctico, vamos a poner el caso específico. Vamos a tener una oferta o una fracción básica de mi presupuesto de 700,000, por darles un ejemplo, ¿ya? De 700,000 mi proceso significa que está en la segunda columna, es decir, dentro de mi fracción básica hasta el exceso del monto de 1 millón, ¿correcto? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Mi proceso está dentro de este rango, ¿ya? Entonces, cuando mi proceso está dentro de este rango, el patrimonio exigido obligatorio es este. Sin embargo, la norma me expresa a mí que sobre el excedente, o sea, sobre el exceso de la fracción básica, debo agregarle el 10%. Ahora, como el monto, el exceso que está aquí es de 1 millón y mi proceso es de 700,000, lo que hago a ese millón, restarle los 700,000 de mi proceso, ¿verdad? Eso me da $300,000 de diferencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que me dice el cuadro? Sobre esos $300,000, el 10% porque es el excedente de la fracción básica. Entonces, los 300,000 de excedente, entonces, retornando ya a la presentación, un segundo, ya. ¿Qué es lo que dice las reglas de participación? En el tiempo de existencia legal será mínimo de 3 años, cuando el presupuesto referencial es mayor a $500,000. En este caso, si el presupuesto referencial es menor o igual a $500,000, no habrá
tiempo de existencia legal mínima requerida. Esta es para los oferentes, en este caso, el tiempo de existencia legal, ¿no? Nos dice el monto, 500.000 para abajo, perdón, para arriba, o sea, mayor a 500.000, 3 años. Si es menor o igual a 500.000, no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. ¿Ya? Asimismo, dice, en el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación. El patrimonio se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el SRI o por el documento equivalente en el país de origen de aquellas ofertas extranjeras. ¿Ya? Para los consorcios se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes. ¿Ya? Que también establece, como ejemplo 1, dice, la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditaria de la siguiente manera, ¿ya? A través de una tercera persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con la persona jurídica por un tiempo que no sea menor al de 12 meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta, ¿no? Este también es un punto donde sí hemos tenido bastantes consultas porque al parecer no está muy claro. ¿Ya? Entonces, la norma establece cuándo una persona jurídica puede recibir experiencia de una persona natural. ¿Ya? Cuando lo hace cuando ésta se encuentra en la relación de dependencia por un periodo de 12 meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta, ¿no? Ejemplo, la empresa SA presenta su oferta el 19 de enero de 2025 y Juan Díaz debe haber trabajado al menos desde el 19 de enero del 2024. ¿Correcto? Este año es para atrás, obviamente, no para adelante, para atrás. Entonces, este tema es verificable y si la jurídica cumple con este requisito, la empresa debería ser calificada porque está cumpliendo con los requisitos al tener, o en este caso, al concedérsele la experiencia de una persona natural a través de la jurídica. ¿Ya? El segundo caso, en el caso que la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor a 12 meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante legal o persona en relación de dependencia. ¿Ya? Esto, recordemos que nosotros lo que buscamos como CERCOP, en este caso, es la mayor participación. En este caso, para poder las empresas que se constituyen nuevas, en este caso, cuando tengan la constitución menor a 12 meses, por el tema de experiencia se les complicaría la participación. En base a eso, nosotros lo que hicimos fue determinar que a través de sus accionistas o su representante legal, en relación de dependencia, puedan brindar esa experiencia, pero solamente aplica para las jurídicas que tengan un periodo menor a 12 meses de constitución, ¿no? Un poquito diferente a la anterior, ¿no? El otro era mayor de un año y el de aquí es menor a 12 meses para básicamente las jurídicas nuevas, las que tienen menos de un año. ¿Ya? Ahora, no está de más también recargarles que toda la información que se genere a través de los procesos tiene que ser generada a través del módulo facilitador USHAI. En este caso, toda la documentación tiene que ser generada a través de este canal. No existe la manera de que se envíe o se recepte ofertas fuera de este formato, de este aplicativo, ¿no? Algo también que es importante en el tema de las ofertas de licitación es el tema del valor agregado ecuatoriano. Recordemos que para el tema del valor ecuatoriano existe una formulación que está predeterminada por el sistema y que va a determinar el porcentaje de participación ecuatoriana de todas las ofertas. En este caso, la primera pregunta que hace el sistema es si usted es distribuidor, comerciante, importador, representante directo o intermediario. Entonces, básicamente aquí, si usted pone sí, usted está declarando que usted no tiene producción nacional porque usted compra e importa directamente. Si su respuesta es no, en cambio, ahí es donde usted aplica la formulación que tiene ahí. ¿Cómo lo va a hacer? Fácil. La fórmula lo que le dice es 1 menos A más B sobre C. ¿Qué es A? A es cuánto va a importar
o importó directamente para cumplir con la oferta. B, cuánto va a comprar o compró en el Ecuador, pero es importado. Sobre C, el valor de su oferta. ¿Y para qué el porcentaje? Por 100. Entonces, si usted pone todos esos valores, ahí el sistema de manera automáticamente va a calcular ese porcentaje que usted tiene de valor agregado ecuatoriano. Entonces, básicamente lo que yo compro aquí, lo que compro afuera, sobre el valor de la oferta. En el aplicativo MFC, ¿qué formularios debo anexar? Dice el 1.1, la presentación de un compromiso, el 12, beneficiario final, jurídicas y mayoritarios, la oferta en PDF firmada electrónicamente. Eh, Al igual que toda la información que les he enseñado, se encuentra directamente en la página del CERCOP, en la sección de biblioteca, normativa, modelos de pliego. El anterior, por ejemplo, estaba en vez de normativa, estaba en normativa secundaria, pero ahí ustedes van a encontrar toda la información referente a todo lo que está publicado. Encuentran incluso el tema de las capacitaciones. Toda esa información está disponible dentro del portal de compras públicas. También importante indicarles que al igual que la mayoría de procesos, todos se manejan directamente con firma electrónica. Bueno, y tenemos dos excepciones, que son las ferias inclusivas y que es la ínfima cuantía. Pero de ahí todo lo que se genere a través del portal de compras públicas, perdón, para verificación debe ser gestionado mediante firma electrónica. Eh, en un futuro entenderemos que con las mejoras continuas que está haciendo el CERCOP, se podrá firmar directamente en la plataforma Ushai, pero hasta que eso no sea, tiene que ser en formato PDF firmado, de manera electrónica también antes de convertirlo. En todo caso, la información relevante del proceso, todo tiene que estar subida con firma electrónica para la validación de los tiempos por parte de los entes de control. Bueno, con eso hemos terminado, vuelvo y repito, de manera un poco general. No quise ahondar un poco más en los temas específicos por el tema que les comenté. Importante indicarles que en la reforma de la ley, en la transitoria primera, está de forma clara. Denme un segundo para indicarles. Otra de las dudas que hemos tenido, y esto de manera muy general, la transitoria primera indica que los procedimientos de contratación que hayan iniciado su fase preparatoria, precontractual, reclamos presentados y contratados iniciados antes de la vigencia de esta ley, se les continuará aplicando la normativa vigente a la fecha de sus inicios, presentación o suscripción según corresponda, ¿no? Eso de manera muy general aplica a todos los procedimientos, es todo lo que estuvo iniciado antes de la vigencia de la ley se mantiene con esa ley. eh, ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, en la parte preparatoria ya nosotros establecimos las reglas del juego que estuvieron basadas en esa norma. Entonces no podemos cambiarlo. Lo que inició con esa ley se mantiene con esa ley hasta su finalización. Eh, Otra cosa que también quería esclarecerles ya. En las mismas transitorias, el tiempo que le da al Servicio Nacional de Contratación Pública es de 45 días para publicar las reformas al reglamento. En este caso, estamos trabajando en eso como institución y se publicará en los próximos días. Bien, estimados participantes, para continuar con la etapa de retroalimentación con nuestro tutor Luis, solicitamos que puedan realizar la encuesta de satisfacción mientras nuestro tutor procede a responder las preguntas que nos ha dejado en el chat. Ya voy a ir leyendo las preguntas mientras ustedes me ayudan con la encuesta de satisfacción. Vamos a ir contestando las dudas a través del chat, ¿no? Dice, mientras no se emita el nuevo reglamento, la ley reformatoria y sistema, las entidades contratantes pueden iniciar el proceso de contratación con base al reglamento anterior, deberían esperar la emisión de nuevo. Ya, esta primera pregunta está directamente relacionada con el tema que les acabo de decir. La transitoria primera de la reforma de la ley indica que todo lo que usted como entidad haya iniciado antes de la vigencia de esa ley se mantiene con la ley que estuvo en ese momento.
la entidad puede lanzar su proceso, pero deberá estar basada en la normativa que estuvo vigente en ese momento, es decir, en el momento en que inició el proceso como tal, ¿no? Ya, no. Yo no dije que no cuentan con reglamento. A ver, ¿qué es lo que pasó en teoría con el tema de la ley? Recuerden que cuando se declaró inconstitucional la LOIP, la Ley de Integridad, se declaró inconstitucional el reglamento que estuvo en su momento. ¿Qué es lo que mandó la ley? Regrese al reglamento anterior. Entonces, vigente actualmente está el reglamento anterior. Lo que el CERCOP va a hacer en base a la transitoria que les comenté es adaptar en el reglamento que vamos a tener todo lo dispuesto en la reforma a la ley que ya se dio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, usted puede como entidad iniciar un proceso en este momento, sí, bajo esta normativa. ¿Ya? No es que no existe el reglamento sí existe. Sin embargo, en la aclaración en la transitoria, lo que está hablando es de las vigencias de las leyes en el momento de lanzamiento del proceso o en el momento en que usted inició su etapa preparatoria. Ya, como les digo, el tema del valor por dinero en este caso está establecido ya en la ley. La ley ya lo establece. Sin embargo, vuelvo a repito, la reforma a la ley que se está trabajando en este momento, porque de acuerdo a la transitoria tenemos 45 días para su emisión, es donde se va a despejar un poco más las preguntas que ustedes tienen. Sin embargo, el valor por dinero al momento en la ley se encuentra vigente. Entonces, si usted quiere aplicar el valor por dinero en este caso, la recomendación, muy seguramente que ustedes vayan a tener, no solamente ahora, sino más adelante, es tener toda la información que sustente eso que ustedes administrativamente van a hacer. Recuerden, por ejemplo, en el caso de la impresora que les puse como caso práctico, ¿no? Entonces, eh, la definición de costo-beneficio se la ve claramente en ese de ahí. Entonces, de esa manera es como ustedes tienen que soportar el actor administrativo en el caso de valor por dinero. Ya. O sea, miren, cada entidad contratante es diferente. Esa es la realidad. Sin embargo, nosotros como ente rector de las compras públicas, sí creemos que es netamente necesario el engranaje en todas las áreas. No pueden o no deberían, por lo menos en este caso, existir, como les digo, delegar responsabilidades sin tomar parte de la misma. Nosotros como ente rector no podemos decirle a su institución cómo debe proceder. Sin embargo, a través de su máxima autoridad, con el fin de cumplir la meta establecida de compras, con el fin de cumplir la satisfacción con el usuario final, con el fin de llevar a cabo el cronograma establecido en el plan anual de contrataciones, ese engranaje que usted tiene dentro de su entidad contratante es necesario. Sí es muy necesario, incluso en la fase preparatoria, cuando alguna de las partes tenga alguna duda entre, por ejemplo, en lo que tiene el área requiriente, entre lo que dice compras públicas y lo que dice financiero, si existen algunas dudas, qué mejor que en ese momento, es decir, antes que se publique para que esas dudas sean despejadas directamente con ustedes. Vuelvo a repito, esta práctica lo que va a llevar es que en el momento en que se publique, es decir, cuando empiece su fase precontractual, usted como entidad tenga todo el panorama bien claro y en el caso de que vengan preguntas, solicitudes de aclaración, usted puede hacerla de manera eficiente. Entonces, esa es la idea cuando yo les menciono que el engranaje entre las compras públicas de su entidad tiene que ser un todo. No puede ser el área de compras públicas, no puede ser el área requiriente, no puede ser financiero, sino un todo. Recordemos que al final del día el resultado es de la entidad a la que ustedes pertenecen, no es del área de compras públicas o no es del área requiriente, es del GAC, de la EP, de cualquiera de las instituciones. Entonces, deben solicitar que ese engranaje funcione. Dice, en base al indicado se podrán iniciar nuevos procesos de contratación considerando que el reglamento vigente con fecha 14 de abril contrapone la reforma de la ley. Vuelvo y repito, para ponerles un poquito más claro y en contexto, lo establecido en los cambios de la norma no es retroactivo, ¿ya? Yo no puedo aplicar para atrás una ley, no se puede. Entonces, si yo lancé un proceso en abril con la ley A, por darles un número, y en julio cambió a la B,
como yo lo inicié con la ley A, yo con la ley A tengo que terminar. No puedo cambiar a la B y después a la C, no. Con la que la empecé, con esa termino. Ya, ¿cómo aplica aquí el mejor valor por dinero? Debe ser. Ya, es que vos les repito, por eso es que no se ahonda mucho en este tema. Créanme que cuando, por ejemplo, cuando ya salga el reglamento nuevo, lo primero que vamos a hacer nosotros es brindar una capacitación referente a este tema. No podría decirle, o mal haría yo en decirle, hágalo en un acápite específico, como se pone. Lo que le estoy diciendo es que si usted lo aplica, usted tiene que tener la documentación que respalde ese actuar administrativo. Entonces, si ustedes como entidad hacen, se me ocurre, un informe técnico donde establecen los costos-beneficios, donde se aplicaría el mejor valor por dinero, ese es su sustento y eso es en lo que usted tiene que basarse para tomar la decisión administrativa. Y a su vez, si viene un ente de control, en base a ese mismo informe, usted tiene que generar el sustento y su defensa. Usted tiene que decirle, yo tomé esa decisión por esto, por lo de acá. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repito, esperamos que con el lanzamiento del nuevo reglamento o de las reformas al reglamento se ponga un poco más claro esta definición. Sin embargo, vuelvo a repito, ahorita es como que de manera bastante general eh, todo este tema. Ya, todo lo que sean formatos establecidos dentro del portal para las diferentes etapas, ustedes la encuentran directamente en las páginas que le dije. Puede poner en el buscador www.cerco.gov.es, le va a botar a la página principal y va a buscar la sección de biblioteca donde va a encontrar, aparte de la normativa, lo repito, va a encontrar las resoluciones vigentes, las que no están vigentes también cada una detallada, van a encontrar los formularios, el 9 que les indiqué. En la parte de herramientas, en la misma página, ustedes pueden encontrar la calculadora, como les expliqué, pueden encontrar cifras abiertas, pueden buscar a través de los procesos, toda esa información que usted requiera, en cuanto incluso modelos de pliego, toda esa información usted la encuentra en esa pestaña que les acabo de decir. Ya, en el estudio de mercado, no es escoger el precio más bajo. Vuelvo y repito, todas estas herramientas de las cuales yo les he hablado simplemente son, valga la redundancia, son herramientas para que usted como entidad contratante defina un valor. Entonces, la calculadora como tal le da un precio máximo, un precio mínimo y un precio medio. Entonces, dependiendo de cómo usted haya hecho su estudio de mercado, es como usted tiene que determinarlo en este caso. Ya referente a los temas de dónde pueden encontrar el reglamento, pues les repito, el reglamento que está vigente ahorita es el que estuvo anteriormente. La ley con las reformas eh, ya están publicadas. Y bueno, cuando se emita el nuevo reglamento, en este caso, nosotros lo anunciaremos a través de de nuestros canales oficiales y, vuelvo y repito, también daremos una capacitación referente al tema. Ya, el tema de valor por dinero se aplica en licitación, no aplica en subastas, no aplicaría en ínfimas cuantías. Recordemos que esos dos procesos están destinados para obtener el mejor precio, no algún plus adicional, sino el mejor precio. En cuanto al tema de la LOI, creo que ya les indiqué. En todo caso, les recomiendo vayan a la normativa de la ley en la parte, a lo último, en las transitorias, ahí van a poder encontrar un poquito más claro el tema de lo que les acabo de decir, ¿no? Todo lo que empezó con la LOIP termina con la LOIP, lo que se hizo después de la reforma de la ley cambia con esa ley y en todo caso de esa manera pueden guiarse. Ya las licitaciones, como les expliqué también al principio, empiezan a correr desde 10.000 para arriba. Entonces, todo proceso que sea de 10.000 para arriba y se encuentre dentro de los principios establecidos de mejor valor por dinero, va a ser lanzado por licitación y puede participar cualquier proveedor que cumpla con lo establecido dentro de los pliegos. Claro, en el tema de la experiencia se debe de subir toda la información que respalde lo que ustedes ponen en su oferta. O sea, mal haría yo en poner en mi oferta un valor que yo no puedo soportar en este caso. Recordemos igual que existe la convalidación de errores en el caso de que
existe alguna discrepancia, algún documento no legible, en todo caso la entidad debería solicitar información en el periodo de convalidación establecido. Claro, el inicio es desde el informe de necesidad. Acuérdense que igual ustedes en el momento en que comprometen la partida en el PAC, no es que esté iniciado. Sin embargo, con el informe de necesidad se van cumpliendo varios requisitos que establecen que dentro de un periodo de tiempo usted inició su fase precontractual, su fase preparatoria. Entonces, desde ahí usted puede tomar, si usted lo inició antes o cuando estuvo vigente la LOIP, se mantiene con la LOIP. Ya, en el tema de la convalidación de errores, no necesariamente quiere decir, o sea, si les leo la pregunta para que tengan un poquito de contexto, dice, si la entidad contratante no emite convalidación de errores durante los plazos establecidos por un proveedor, quiere decir que no tiene errores que validar o cómo saber si está directamente descalificado. Ahora, recuerden que existe el acta posterior a esto. Ahora, es importante indicar que existen errores que son de carácter no convalidable. Recordemos que la convalidación es básicamente errores de forma y los no convalidables, los que conllevarían a una descalificación, son los errores de fondo. Ya, referente al tema de la experiencia general y específica, hay muchas entidades que han optado por poner dentro de su documentación si va a ser válida o no la experiencia general y específica. La misma, a eso me refiero, ¿no? En todo caso, generalmente, dentro de los procedimientos de contratación, esta pregunta para las entidades que están presentes creo que es una pregunta bastante regular y tiene que ser contestada ahí. Ya, los manuales de todos los procesos de contratación, no solamente de este, sino de todos, lo encuentran en el mismo link en la página del CERCOP. En la sección de biblioteca encuentra toda la información referente a manuales de cómo proceder en cuanto a proveedores, en cuanto a entidades. Entonces esa información está disponible. Vuelvo y repito, no es que no existe reglamento sí existe. Entonces no nos confundamos. El reglamento está vigente el anterior antes de la LOI, que eso es lo que eh, se realizó mediante la declaratoria de inconstitucionalidad. Eso fue lo que pasó. No es que se dejó sin reglamento o sin ley, se retornó al anterior. Vuelvo y repito, en todo caso, cuando tengamos ya la nueva ley, nos haremos una capacitación justamente para tomar en cuenta el tema de las reformas que se hayan hecho en las mismas y, bueno, estar pendiente de los canales oficiales. Eh, Ahí se comunicará toda la información referente a las nuevas actualizaciones de la herramienta. Recuerden también que la herramienta también va a tener que ser modificada en torno a la ley. Para eso también tenemos un tiempo establecido dentro de las transitorias y tendremos que esperar el nuevo reglamento o las reformas al reglamento. Sí, hasta el momento sigue vigente el anterior. Bien, muchas gracias, estimado Luis, por este periodo de capacitación, por compartirnos sus conocimientos. Bien, damos las gracias a nuestros estimados participantes por habernos acompañado en esta importante jornada de capacitación. Les recordamos que esta grabación se encontrará disponible en nuestros canales oficiales de YouTube. Muchas gracias con todos y que tengan un buen día. Muchas gracias, estimado Luis. Gracias, excelente día con todos.